Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Quiero agradecer la invitación tan especial a este quinto curso de actualización en Gastroenterología del Oriente. Eh, Agradecimiento muy especial al doctor Giovanni, que ha venido organizando estos cursos de una manera fantástica. Es un gran anfitrión y siempre aprendemos muchísimo cuando venimos aquí a compartir conocimiento. Voy a empezar hablando de la definición de una revista científica y es el mecanismo mediante el cual un equipo editorial que administra un sistema de evaluación por pares transforma un manuscrito en un artículo científico. Y esto es muy importante. Y es por esto que me piden hablar de esta conferencia, escenario problema, publish or perish, publicar o desaparecer. Y me preguntan, ¿quién debería publicar? ¿Qué debería publicar? ¿Dónde debería publicar? ¿Y cómo debería publicar? Es por esto que en los próximos minutos hablaré de qué, quién, dónde y cómo debería publicar basado en historias y en ejemplos de publicaciones propias, donde mostraré algunas de nuestras experiencias. El autor es toda persona que ha hecho una contribución intelectual significativa a una investigación, cuyos resultados se plasman en el manuscrito científico. Es importante, y ese es el primer consejo, que se debe utilizar una forma única de denominarse, lo que se llama nombre de pluma. No es lo mismo llamarse Diego Aponte que Diego Mauricio Aponte, que Diego Aponte Martín. Y esto es importante porque queda para la historia del investigador. También hay algunos tipos de autores que debemos evitar, como los autores fantasma, que no, son aquellos que contribuyen de una manera muy importante en la revista. Muchas veces el grupo le paga a alguien que escriba para que salga el artículo, pero él no sale dentro del artículo como autor fantasma. El autor honorario, muchas veces se busca un profesor, el jefe, el director, para que salgan todos los artículos, pero sin embargo, él apoya o no interviene de una manera importante. O también hay autores desconocedores de la publicación que ni siquiera saben que son parte de la autoría, y yo lo invito a un artículo, él después me invita a otro y entonces así publicamos mucho más, pero no conocemos ni hacemos parte de la investigación. Muchas de estas cosas hay que evitarlas. Es importante siempre tener la hoja de vida de científico y para esto ya la mayoría de las revistas científicas internacionales solicitan el ORCID, la Open Research and Contributor ID, que es la reseña y la hoja de vida del investigador. Lo mismo en las revistas latinoamericanas, ya la nuestra. Es importante que esté registrado en el CIVILAC, que es el de Latinoamérica y del Caribe. Esto es importante y valioso porque miren ustedes, está la hoja de vida y todas las publicaciones, tanto así que hasta con un código QR podría servir para que usted tenga su identificación, la persona entra al código QR y sale toda su hoja de vida e investigación. Empecemos con la primera parte. ¿Quién debería escribir? Yo siempre he dicho que todos tenemos algo que contar, desde el estudiante hasta el PhD, y por eso creo que todos debemos escribir algo en alguna época de nuestra vida. Pero también tengo una frase que me gusta mucho desde hace algún tiempo y la he involucrado en los libros que he sido editor. Es tiempo de decir quiénes somos y qué pensamos. Y es por eso que todos tenemos algo que contar. Para mostrar esto y ya mostrando con los casos propios, entonces, miren ustedes los estudiantes de medicina en la revista médica de Sanitas, que estimula mucho los semilleros. Ahí, por ejemplo, tenemos una investigación con los estudiantes de medicina, donde ellos desde pequeños empiezan a interesarse por algún tema, y aquí hay una publicación de estudiantes en conjunto con nosotros. Segunda pregunta es qué debemos escribir y esto me da la oportunidad de hacer rápidamente un recordatorio de los tipos de estudio. Recordemos que hay tipos primarios donde tenemos unas bases de datos propias o de la unidad o del servicio del grupo, el departamento, donde con esas bases de datos hacemos investigación. Y recordemos que también hay otros tipos de estudios secundarios que son estudios de estudios primarios,
donde ya no son bases de datos nuestras, sino que son bases de datos del mundo, donde nosotros tomamos esos datos, los juntamos y hacemos análisis. Dentro de ellos la revisión sistemática de la literatura, que es mirar la mejor evidencia de una manera cualitativa, pero cuando con ella podemos hacer análisis cuantitativos, se llama metaanálisis, y los últimos que están interesantes de comparaciones indirectas, que últimamente nos ha gustado mucho interpretar como los metaanálisis en red. También dentro de los primarios tenemos los observacionales, donde aquellos que no intervenimos, pero por un lado vemos los descriptivos, donde simplemente escribimos, contamos un grupo de casos que tenemos, una descripción, la parte demográfica, por ejemplo, y los analíticos, donde ya se comparan dos poblaciones, una control y una caso, donde tenemos o exposición o comparamos dos grupos en general. Y los experimentales, donde bien sea por un medicamento o por una intervención, en nuestro caso, endoscopia, procedimientos, podemos tener un grupo que entra en esa intervención y el otro grupo que no entra a esa intervención. Dentro de los observacionales, recordemos los reportes de caso que siguen siendo valiosos. Acordémonos, por ejemplo, que el VIH se describió en un caso de reporte de caso del Pneumocystis carini, en una revista importante, series de casos cuando ya tenemos varios de lo mismo, estudios descriptivos donde hacemos estudios demográficos, ya los retrospectivos o prospectivos o transversales, donde dependiendo de cada diseño, pues tienen un impacto diferente. Los analíticos decía que comparaban dos poblaciones, casos y controles donde empezamos del desenlace, cáncer gástrico y nos devolvemos, tiene Helicobacter, no lo tiene. Casos y controles podría ser un ejemplo. Cohortes, tienen la exposición, tienen el Helicobacter pylori, no lo tiene y miramos qué pasa, desenlaces al tiempo, quién lo hizo y quién lo hizo. Y el de prueba diagnóstica, que es un trabajo interesante donde buscamos los valores operativos, sensibilidad, especificidad de una prueba que tenemos dudas comparada con un patrón de oro. Aquí ejemplos, a continuación les mostraré ejemplos de dónde fueron sacados y dónde fueron publicados. Por ejemplo, esto es la literatura gris, que es bien interesante y es la filosofía que les decía de todos tenemos algo que decir y tenemos que decir quiénes somos y qué pensamos. Este es el honor que he tenido de editar los libros de las asociaciones de gastroenterología y de endoscopia digestiva. Es una forma de escribir. Miren, otra forma de escribir, vamos a ir de menor a mayor, es el editorial, donde es bien interesante, donde piden la opinión de algún experto, alguna persona que está trabajando en el tema. Aquí es un ejemplo de cuando trabaja mucho en tumores quísticos del páncreas y un editorial acerca de las herramientas de estudio en este tipo de casos. También está las cartas al editor, que son muy interesantes, muy valiosas, donde hay intercambio de conocimiento académico bien necesario e importante. Aquí tenemos un reporte de caso. Este, por ejemplo, surgió de urgencias. De cualquier sitio puede salir una publicación. Estaba yo en la clínica Reina Sofía, 3 de la mañana, me llamaron por una hemorragia digestiva, me encuentro con esta imagen que fue bien aterradora porque había una masa desde cricofaringe hasta cardias con un sangrado importante y fue un hematoma esofágico espontáneo publicado en la revista colombiana. Miren donde en la consulta externa llegó un paciente con un dolor abdominal de un mes y él insistía que fue después de comer una hamburguesa. Le hice un tag abdominal donde vimos un edema y resulta que tenía un palillo de dientes enclavado con un absceso de manejo endoscópico y médico, también de la consulta externa. Un estudio de consenso utilizando terminología y método Delphi, donde salió de una junta directiva, el primer consenso colombiano sobre la práctica endoscopia digestiva, acuerdo en lo fundamental, escrito en la revista colombiana de gastroenterología. Este es un estudio descriptivo retrospectivo que surgió en una pregunta en un congreso, bueno, ¿y cuál es nuestra experiencia? Y el doctor Gustavo Reyes con el doctor Fabio Gil se mostramos la experiencia que teníamos en un estudio retrospectivo descriptivo de enfermedad inflamatoria intestinal. Otro ejemplo, estudio descriptivo prospectivo en revista de piso
con un fellow, mirando cuál podrían ser las características endoscópicas, histopatológicas de los pólipos colorectales, con el doctor Robin Prieto, decidimos hacer el estudio prospectivo debido a que ya habíamos hecho el estudio retrospectivo y habíamos llevado a la haga nuestra experiencia de pólipos en colon. Este es un trabajo bien interesante que surgió cuando era yo fellow. Trabajamos con el grupo del doctor Patarroyo, con un grupo espectacular en el Instituto de Inmunología, donde evaluamos el peso molecular de las proteínas que había en tejido de cáncer gástrico y en tejido normal. Al lado de este encontramos un estudio descriptivo de corte transversal donde combinábamos la clínica y las básicas en la detección de las metapaloproteínas en cáncer gástrico por simografía en la revista colombiana. También guías de manejo cuando presidencia de la Asociación de Gastroenterología, el doctor Saba hizo las guías y se puso al frente como coordinador el doctor William Otero, con toda su experiencia y conocimientos, hicieron muchas guías y aquí también participamos en estas guías de prácticas. En esta, por ejemplo, fue el uso del ultrasonido endoscópico en la pancreatitis crónica, donde hicimos guías. También hay algunas revistas que ofrecen la oportunidad. Este fue unas herramientas que presentamos en una revista Q1, en herramientas y técnicas, cuando estábamos preocupados por mirar una barrera de protección para evitar la prevención a través de las heces del COVID-19, fue exhibido en Gastrointestinal Endoscopy. Estudio de pruebas diagnósticas. Este fue un trabajo donde les decía que miramos la parte operativa, contando con un patrón de oro que era la histopatología, cuando uno de nuestros fellows estaba rotando por la unidad del servicio y surgió la idea con el doctor Nicolás Rocha de hacer este trabajo de prueba diagnóstica. También ensayos clínicos aleatorizados, cuando en ese momento nuestro fellow, el doctor Germán Carvajal, se preguntaba cuál podría ser la mejor preparación para la colonoscopia. Hicimos este ensayo clínico aleatorizado publicado también. Y también ya un estudio secundario, una residente de medicina interna rotaba con nosotros, le pusimos a hacer una revisión de la literatura y encontramos que había varias dudas y por lo tanto hicimos una revisión sistemática de la literatura cuantitativa, donde pudimos hablar de gastroparesia y fue un artículo también publicado en la revista colombiana. Pasemos a otra pregunta y es ¿dónde podemos publicar? Ya vieron muchas publicaciones de nuestra revista colombiana y de Gastrointestinal Endoscopy, pero todo esto depende, y mostrarnos ejemplos posteriormente, depende de qué queremos. ¿Queremos enseñar? ¿Queremos comparar? ¿Queremos descrestar? ¿Queremos mostrar nuestra experiencia? ¿Queremos empezar a escribir? Depende de la intención del artículo y el tipo del artículo y de la revista y las características que ella tenga. También de qué exija la revista para publicar ese artículo. Si es para indexar, si es para tener puntos para el grupo, si es para impacto, todo depende de donde queramos. Por eso les traje la página donde siempre revisamos y les enseño Simago, que es el Journal and Country Rank, donde ustedes podrán ver las clasificaciones de las revistas, qué puntaje tienen, qué importancia tienen, qué impacto tienen también de los países, y hay varias herramientas de visualización donde nosotros podemos ver cómo está ubicada la revista, qué tan importante es. Aquí, por ejemplo, les traje en cuanto a las revistas, miren ustedes esta gráfica que es de Simago, donde vemos la revista más importante en el momento, que es Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology. Se pelea siempre el primer puesto con GUT y con Gastroenterology, son las tres primeras revistas. También está muy cerca Lancet, Gastroenterology and Hepatology, y vean ustedes que todas son del Reino Unido. Ahí vemos el índice H, vemos la totalación de, de referencias, las citas que han tenido, todo esto de nuestras revistas mundiales en Simago. Aquí podemos ver la revista colombiana de gastroenterología que tiene Q4 de impacto e importancia, pero ocupamos un puesto número 122. Es abierta, pero está el candado abierto, Open System Journal, de 500 revistas aproximadamente, pues, lo cual pues ha sido un orgullo y sigue subiendo. También vemos que dentro de las latinoamericanas ocupamos el puesto sexto,
Mire que las dos primeras son brasileras, la tercera es mexicana, la cuarta es brasilera también y estamos casi siempre compitiendo con la revista argentina. Aquí donde vemos nuestra revista en el impacto que ha tenido, que el año antepasado ocupó el punto más alto del impacto que hemos tenido en la historia de la revista, lo cual es importante que también se vea ahí en Simago y mostrarlo. Ahora voy a mostrar algunos ejemplos propios del grupo y nuestros de las revistas y el impacto en la revista que se ha publicado. Vemos aquí, por ejemplo, un reporte de caso. Esto fue en el consultorio cuando un paciente con un dolor abdominal le hizo una endoscopia y salió una gastritis asociada a los cuerpos de Russell, que es una patología poco frecuente, y fue publicada en la revista española de enfermedades digestivas para que vean una Q3, que uno puede publicar en cualquiera de estas revistas. También vimos cuando pasábamos revista un día con el doctor Felipe Cardona, un investigador científico impresionante de nuestro país hoy en día, en ese momento era fellow, residente de medicina interna, pasando revista, y nos interesamos por el tema de la colitis neutropénica y representamos un estudio descriptivo retrospectivo de colitis neutropénica en esta revista de enfermedades infecciosas, en una revista Q3. También hicimos una revisión sistemática de la literatura en esa misma época, enterocolitis neutropénica, y la llevamos a una revista de Clinical and Translational Oncology, una revista Q2. Posteriormente, ya en la Reina Sofía y en la Clínica Universitaria Colombia, surgió una idea que quería yo comparar si realmente el NBI tenía impacto comparado con la luz natural y hicimos un ensayo clínico en la Reina Sofía con el doctor Sabagui en la Clínica Universitaria Colombia, donde era un ensayo clínico aleatorizado y una metaanálisis que fue publicado en el British Medical de Gastroenterology. Es una revista que es muy interesante y que, miren ustedes, cuando está verde es Q1, pero si se descuida se vuelve Q2, y en esa época fue recibida como Q2 en nuestro artículo, y en este momento es Q2, pero en algunos momentos mejora la revista y pasa a Q1, porque vean que eso es variable. También este es un caso clínico interesante con una paciente que le hizo un ultrasonido endoscópico hace unos 7 años, donde había una lesión quística que parecía pancreática. Le hicimos una resección porque tenía indicación de resección quirúrgica y era una neoplasia quística mucinosa y era el segundo caso descrito. Por lo raro también nos lo recibieron en el gastrointestinal endoscopy en una revista Q1. Aquí también un ensayo, un estudio retrospectivo importante para nosotros en esa época, empezar a publicar nuestras relación de los pólipos y qué predictores de malignidad eran. Llevamos con la doctora Huertas, en ese momento fellow, hoy en día una gastroenteróloga distinguida de nuestro grupo, y nos lo recibieron, nos lo publicaron en la revista Q1. También durante la pandemia da la oportunidad de publicar. Estábamos muy preocupados por que el mundo se iba a acabar y además cómo podríamos seguir haciendo endoscopia mientras tanto y cómo protegíamos a los pacientes. Y a nosotros mismos se nos ocurrió una nueva máscara para hacer endoscopia. Fue enviada a una revista Q1 y nos la publicaron en Gastrointestinal Endoscopy. Aquí fue un caso muy interesante de una descripción de una técnica en una revista Q1 en endoscopy. Estábamos con un caso del doctor Javier Preciado, él nos llamó para que combináramos, había varios gastroenterólogos, se nos fue ocurriendo una nueva técnica para la resección del lipoma que estaba en duodeno generando una obstrucción, y ahí publicamos un uso de una tercera mano que diseñamos ahí para sacar esta lesión, y está publicando una revista Q1 en Europa en Endoscopy. Este es un trabajo muy interesante, de los más importantes que hemos publicado en Gastroenterology. Les mostré que es la revista top de gastroenterología Q1, el doctor Atkinson, que hizo un metaanálisis, y nosotros habíamos escrito una metaanálisis y una ensayo clínico sobre los pólipos y la detección con NBI versus luz convencional. Entonces fuimos llamados y con el doctor Sabaga tuvimos esta publicación en un metaanálisis en una revista Q1 como es Gastroenterology, que fue un honor y un trabajo muy interesante que hicimos de la Colombia y de la Reina Sofía.
Entonces, miren ustedes que puede uno publicar desde Q1 hasta Q4. ¿Cómo publicar? Voy a decir ahora, pues preferiblemente que sean novedades, pero no necesariamente. Siempre todos tenemos que decir algo, dependiendo de nuestro punto, si somos estudiantes, residentes, fellows, lo que sea, profesores, la claridad en el escrito, la revisión de estilo, cuidar muy bien todo esto, aunque hoy en día el proceso editorial cuida muy bien de todas estas cosas, pero siempre una normatividad de ética, como les mostré en la autoría, evitar el plagio, evitar los conflictos de interés y obviamente tener siempre principios éticos. Siempre un orden en el escrito, escoger la revista que uno cree dependiendo de lo que les mostré, de las características y las instrucciones de las revistas para tener el impacto que uno desee, que no siempre será descrestar, sino siempre enseñar, publicar, inclusive aprender. Y quiero terminar diciéndoles que para llevar a casa, ¿quién debe publicar? Todos tenemos algo que decir. Es tiempo de decir quiénes somos y qué pensamos. ¿Qué publicar? Desde una carta al editor, pasando por un artículo de un libro que vieron muchos, hasta hacer parte de un grupo y publicar un ensayo clínico, una revisión sistemática de la literatura. Todo es posible. ¿Dónde publicar? Vieron ustedes igual el tipo de revistas, desde una revista casera para semilleros hasta la revista más importante de gastroenterología del mundo. ¿Y cómo publicar? Publicar con esfuerzo, con trabajo, con dedicación. Y lo más importante siempre será empezar ya y crear un grupo como el que empezamos nosotros. Esta es una foto reciente de nuestra nueva unidad de la Universidad Fundación Universitaria Sanitas, que tiene más de 100 años. Y aquí creamos el cuarto encuentro de egresados de gastroenterología que llamamos Mejorando el rumbo en la docencia y la investigación, donde tratamos de tener ideas para hacer mejores en grupo, aportar cada uno su conocimiento, su experiencia, sus preguntas y sus dudas para generar mejor investigación que nos dé más enseñanzas, más aprendizaje y más oportunidades de seguir creciendo. Y también estábamos celebrando que tuvimos el reconocimiento y la misión de los grupos de investigación de Colciencias, que lo habíamos estado intentando hacía 3, 4 años, y nos lo dieron este año con el nombre de Investigación Gastrosanitas, donde de una manera sorpresiva nos dieron una calificación de A, que más que un honor es una responsabilidad muy grande para seguir creciendo, investigando y ser mejor grupo y mejor país. Muchas gracias.